Hola, buen día. El Señor te bendiga. Te habla la pastora Xiomara Cardeño y estoy feliz de poder compartir contigo de nuevo esta oportunidad de estudiar la palabra. Quiero recordarte que estamos estudiando el libro de Santiago y que ya iniciamos este estudio desde el devocional número 31. Si no has escuchado los devocionales anteriores, te animo a ir a la página de la iglesia Betel con H intermedia, Betel Iglesia Familiar. Puedes buscar allí y escuchar los devocionales anteriores para que estés al día en el tema que estamos tratando. En el devocional anterior estudiamos Santiago capítulo 1. Te animo a buscar tu Biblia, por favor, y abrirlo en el libro de Santiago capítulo 1 a partir del versículo 2 hasta el versículo 4. Y dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese fue el texto que estudiamos el devocional pasado. Hoy vamos a continuar con este texto porque la semana pasada sentamos las bases de estos versículos, pero hoy es necesario que profundicemos, ya que es un tema que puede prestarse para tener muchas inquietudes. Entonces quiero aclararte. En el devocional pasado aprendíamos, según lo dice nuestro hermano Santiago en este texto, que Dios nos está dando la oportunidad a través de las pruebas de confiar en Él y de trabajar en poder no permitir que las pruebas y las dificultades nos quiten el gozo, la tranquilidad y la paz que produce confiar en el Señor. Que entendamos las pruebas que son hechas y están puestas por Dios para hacernos crecer, para bendecirnos y para fortalecernos. Entonces, hoy vamos a hacer algunas aclaraciones, porque el llamado del Señor es a que en medio de las dificultades nos gocemos, que hay una esperanza, y es que en medio de las dificultades está Él para ayudarnos, está Él para darnos la salida, está Él para fortalecernos. Sin embargo, debemos aclarar que todas las dificultades no son pruebas, es decir, las pruebas son dificultades que vienen a nuestra vida para que nuestra fe sea probada. Son pruebas que Dios permite o que Dios incluso nos las manda para que nosotros podamos ser probados en nuestra fe. Te voy a aclarar un poco este principio. Cuando el Señor Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, les dijo: yo los estoy llevando al desierto para probar su corazón. Es decir, hay circunstancias que Dios nos permite vivir para que nosotros mismos podamos ver qué hay en nuestro corazón. Un ejemplo: si tú buscas de Dios y estás muy bien con Dios en los tiempos de abundancia, pero viene una situación de escasez y entonces allí ya te enojas con Dios y reniegas, tú ya puedes darte cuenta que no pasaste la prueba. La prueba era la escasez. El propósito era enseñarte a tener un corazón agradecido, a poder confiar y alabar a Dios en la abundancia, pero también en la escasez. Si en medio de la escasez renegaste, no pasaste aprobado la prueba. Si en medio de la escasez glorificaste al Señor, entonces lo más seguro que va a pasar contigo es que Dios te va a dar abundancia, porque ya tu fe fue probada. Ahora, algunas dificultades que vivimos no son pruebas, es decir, ni Dios las está permitiendo para nuestro beneficio, ni Dios mismo las ha puesto porque esté probando nuestro corazón, sino que esas dificultades son las consecuencias de nuestros actos y de nuestros pecados. Y en esto Dios no tiene nada que ver. ¿Cómo así? ¿Es posible que en algo que pase con nosotros Dios no tenga nada que ver si Dios todo lo sabe? Y si Dios todo lo permite? Es cierto, Dios todo lo permite, Dios es el dueño de todo lo que existe, Dios controla todo lo que existe, pero Dios le entregó al ser humano la libertad de tomar sus propias decisiones, algo que llamamos libre albedrío, donde tú puedes decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Esa libertad tú como ser humano la tienes, y es una libertad que amamos y que decimos incluso que a veces no nos gusta buscar de Dios porque Dios nos quiere cohibir de muchas cosas y buscamos la libertad y anhelamos ser libres, pero resulta que en medio de esa libertad cometemos muchos errores
Cometemos muchas equivocaciones, pecamos y luego vivimos las consecuencias de nuestros actos. Y esas consecuencias de nuestros actos no son pruebas, son consecuencias, son dificultades que vienen porque tú te las buscaste. Entonces es importante que hagamos esta claridad porque no toda dificultad es una prueba. Ahora, ¿qué me permite la dificultad? Si alguien, voy a darte este ejemplo, tú sabías que no podías llevarte el papel de la empresa, pero te dio porque en la empresa hay muchas resmas de papel y en tu casa necesitan al menos una. Tú sabes que no está bien, tomaste la resma, te la llevaste para tu casa, te descubrieron y te echaron, te quedaste desempleado. Entonces tal vez le digas a alguien, ay, no, Dios me tiene viviendo esta prueba, estoy sin trabajo, pero entonces Dios me proveerá. No, tú te lo buscaste, tú no podías llevarte esa resma de papel, tú estás desempleado como consecuencia de un acto incorrecto de tu parte. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y es aquí donde opera la misericordia de Dios. Aún las consecuencias de tus actos negativos, aún las consecuencias de tu pecado pueden ser transformadas para bien cuando tú oras, cuando te arrepientes, cuando corriges el camino, cuando cambias y cuando decides pedir a Dios misericordia y permitirle a Dios cambiar tu corazón y transformarte para empezar a hacer las cosas de manera correcta. Entonces es muy probable que esa persona que ya se quedó sin empleo tenga que reconocer, tenga que ir a orar, Señor, la embarré, pequé, Señor, perdóname por esto y esto, yo te pido que a partir de ahora y hace su compromiso con el Señor y que empiece a buscar ese empleo ahora orando al Señor y comprometiéndose a que en su próximo empleo va a ser luz, va a ser bendición, va a ser de testimonio y se va a aportar a la altura. Entonces allí puede permitir que esa dificultad, que no era una prueba que venía de Dios, aún siendo una consecuencia de su pecado, se pueda convertir en una bendición porque Dios usará esa dificultad para que crezcas, para que te arrepientas y puedas mejorar y cambiar. Ahora, hay un tercer punto que tenemos que aclarar. Muchas personas creen que la vida es una lucha constante en la que estamos en pruebas todo el tiempo vivimos en pruebas y eso no cambia, eso no puede cambiar porque ya está así, porque estamos destinados a sufrir mucho, porque tenemos una lucha constante, porque el enemigo nos ataca, porque todo es una guerra, porque el enemigo todo el tiempo nos está declarando una guerra y haciéndonos oposición. Quiero decirte algo, mucha de esa manera de pensar proviene de una escuela de pensamiento que se llama fatalismo. El fatalismo es un pensamiento en el que se cree que no podemos cambiar nada de lo que pasa, que si las cosas van mal las tenemos que recibir así, nos tenemos que quedar ahí, porque no podemos cambiar nada. El fatalismo muestra a Dios más como un Dios titiritero que toma el ser humano para que sufra y lo deja sufrir y no le da la oportunidad de que pueda tomar decisiones ni cambiar su rumbo, porque ya eso está escrito y él tiene que sufrir y eso no se puede cambiar. Entonces la vida es muy dura, la vida es muy complicada y pensamos que todo es como una tragedia. Esa es una escuela de pensamiento antibíblica. Dios sí es el Dios del universo y Dios es un Dios omnipotente y omnisciente, es decir, todo lo puede y está en todo lugar, pero Dios te permite tomar decisiones. Si así no fuese, entonces Dios no te daría la posibilidad al decirte que va incluso a recompensar tus actos o que también va a castigar tus actos. Es decir, Dios deja un margen en el que te permite actuar y tomar decisiones. Ahora, también Dios nos aclara en la palabra que en el mundo tendremos aflicción, sí es verdad, pero también nos dice la misma palabra que Él ha vencido al mundo. Es decir, sí es real que los cristianos vivimos dificultades, sí, pero también es real que los cristianos vivimos victorias. Entonces no es normal que un cristiano viva toda su vida en una permanente lucha. El cristiano tiene dificultades, pero el cristiano sale a pelear esas batallas y las gana, porque Dios le da la victoria. Y cuando pelea otra batalla es una batalla distinta y cada vez hay una recompensa y cada vez hay una bendición, porque Dios es un Dios que ha prometido darnos gloria, darnos victoria, darnos alegría. Él dice en su palabra que nuestro destino está en sus manos
Él es el cuidador de nuestro destino. Él no nos ha creado para que tengamos un sufrimiento permanente. Él también nos ha creado para disfrutar de sus riquezas en gloria. Él nos ha creado para que nos sentemos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces sí es verdad que hay dificultades, pero también hay victoria en el nombre de Jesús. Entonces quiero aclararte, examina si lo que estás viviendo es una prueba que proviene de Dios o Dios la está permitiendo y entonces tú debes ganar esa prueba, pasar aprobado para recibir la recompensa, o si estás viviendo las consecuencias de un acto incorrecto o un pecado y debes aprovechar esta oportunidad para arrepentirte y cambiar tu camino. Y debes evaluar también si de repente a veces eres un poco trágico y te gusta vivir en una situación difícil permanentemente. Te animo a que hoy te levantes como un victorioso, que entiendas que muchas veces vienen dificultades, pero que también entiendas que Dios ensancha nuestro territorio y que Dios nos da la victoria. Entonces te animo a continuar creyendo, a seguir confiando. Permíteme orar por ti. Señor, yo oro por cada uno de los hermanos, amigos que me escucha en el día de hoy. Señor, te pido que les puedas permitir evaluar su situación y saber, Señor, de dónde proviene lo que están viviendo. Pero sea cual sea, Señor, la raíz de la situación que están viviendo, te pido que esa situación pueda ser transformada para bien, porque va a traer arrepentimiento, porque va a traer cambio y porque va a traer el deseo de ser transformados. Señor, bendice a la persona que me escucha, bendícela, Señor. Y si tal vez tiene una mentalidad en la que todo el tiempo está propenso al sufrimiento, al conflicto y al dolor, yo te pido hoy, Señor, que transforme su mentalidad y le permitas entender que tú pruebas nuestra fe, pero que siempre en esa prueba hay un propósito. Y el propósito es bendecirnos, el propósito es hacernos victoriosos. Enséñale que hay luchas, pero que también hay alegrías y que puede vivir una vida de gozo en ti, de descanso y de reposo, y que no es verdad que tú nos dejas en un sufrimiento constante. Saca a libertad, Señor, a la persona que me escucha. Sácalo a libertad en su mente, libéralo del sufrimiento constante, libéralo de la lucha constante, libéralo de la tragedia, libéralo, Señor, de toda raíz que haya en su mente, de todo pensamiento que le ha atado, Señor, y le ha dejado amarrado a un dolor constante. Libérale de eso, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. A mi hermano que ha pecado y que está viviendo las consecuencias de su pecado, Señor, perdónale y permítele arrepentirse para que ese pecado sea transformado en bendición. Y aquel que está viviendo una prueba que tú has permitido porque estás probando su fe, fortalécelo, Señor, que su fe no falte y que salga aprobado de esta prueba. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado y amada, que el Señor te bendiga. Recuerda, resiste hasta el final, porque el Señor hace de ti una obra perfecta. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.